Muy buenos días, somos la comunidad Fuentes de Misericordia. Mi nombre es Rosario Villamil, nuestro líder es Norman Munevar y todos los días nos reunimos en este horario para compartir ese pan diario, esa palabra del Señor que nos sostiene en las 24 horas. Y agradecer a todos los que puedan escuchar en las redes, bienvenidos y que el Señor sea el que nos ponga esa palabrita en nuestros corazones para poder entender, para poder vivir una vida con el Señor. Que ese caminar sea agradable, que ese caminar, porque sin el Señor no somos nadie. Todo lo podemos en Cristo con el Señor, con Él, que es el único que nos fortalece y nos sostiene. Entonces vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, te agradecemos la posibilidad de encontrarnos hoy otra vez aquí con todos los hermanitos, con su palabra, Señor. Ayúdanos con tu Espíritu Santo, Papito Dios, que seas tú el que nos abra esos oídos, esa escucha, ese entendimiento y esa palabra que nos pone en el corazón, Señor. Que seas tú actuando, porque nosotros somos frágiles, somos eh, que a veces no lo entendemos, Señor, pero con tu ayuda y tu espíritu sí lo vamos a hacer. Gracias, mi Señor, por todo lo que nos das diario, por este día, por el aire, por la vida, por nuestras familias, Señor, por cada día que nos sostienes, todos esos milagros, todas esas bondades que nos das con tu misericordia y tu amor infinito que tenemos de ti, Señor, que muchas veces no nos damos cuenta. Que ojalá cada uno de nosotros podamos ver todos esos milagros diarios que el Señor nos tiene. Amén. Escuchemos su palabra. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, después de que el paralítico fuese sanado, se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos. Los apresaron y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Muchos de los que habían oído el discurso creyeron. Eran unos 5,000 hombres. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, junto con el sumo sacerdote Anás y con Caifás y Alejandro y los demás que eran familia de sumos sacerdotes. Hicieron comparecer en medio de ellos a Pedro y a Juan y se pusieron a interrogarlos. ¿Con qué poder o nombre de quién habéis hecho eso vosotros? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre. Quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por este nombre se presenta este sano ante vosotros. Él es la piedra que desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es tu misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia.
La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Amén. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Juan. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, apodado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestaron: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró a la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos a almorzar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar quién era, porque sabían que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar entre los muertos. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomémonos unos segunditos para discernir esa palabra que el Señor quiere que nosotros podamos de nuestro corazón decir lo que nos pone, lo que Él quiere que nosotros hablemos. ¿Quién quiere empezar? Nancita, creo. Muy buenos días. Buenos días, Nancita. Bueno, en este evangelio de manera especial veo
la pequeñez, la sencillez, pero a la vez la grandeza en el actuar y en la claridad que tenía el Señor de su misión, de quién era su Padre y del amor que nos tenía a nosotros. Él, obvio, resucitó, estamos plenamente seguros de eso después de su pasión y muerte, resucitó y apareció a los suyos. Él hubiera podido aparecerse a los sumos sacerdotes o a la gente de la política y decirles, mire, 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 no pudieron conmigo o cualquier cosa soberbia, pero no, él se apareció, fue a los suyos, a esos que estuvieron con él, a esos que eligió, a esos que caminaron con él, a esos que a pesar de su debilidad y tal vez de su actitud de haberlo dejado solo en la cruz, pero ahí el amor prevalecía, que es más importante. Nosotros a veces resaltamos las cosas negativas, le damos tanta importancia y nos enfocamos en eso y por eso es que no funcionan muchas veces las relaciones, por eso es que no tenemos claridad en nuestra misión y por eso es que no la logramos. Y no, mira, si nosotros, digo, nos decimos cristianos, somos cristianos, la idea es seguir el ejemplo de nuestro Señor, Él como modelo, en su sencillez, en esa sencillez, en ese amor. No le importaba que la clase sociopolítica religiosa dijeran lo que dijeran, le importaba estar con los suyos, reafirmarlos en la misión que les tenía, amarlos y compartir con ellos. Eso era lo que le importaba. Y me remitió al Evangelio de Lucas, especialmente cuando en esta escena se relata una cena similar, y Pedro le responde al Señor que han pescado toda la noche y no han hecho nada, pero que en el nombre de Él lo van a echar. Es también esa invitación a echar la red en el nombre de Jesús. ¿Cuántas veces nos sentimos humanamente impotentes en situaciones o en cosas, en misiones, en tareas? Nos sentimos impotentes cuando lo hacemos con nuestras fuerzas, pero en el nombre del Señor, mire cómo funciona todos los frutos que se da escuchando al Señor y haciendo lo que sabemos que Él quiere que de nosotros, lo que Él le agrada. Y eso fue lo que hicieron los apóstoles después en el relato, por ejemplo, que hemos estado escuchando de Pedro y de Juan. Ellos ya no les importaba nada del mundo, sino les importaba la su misión, les importaba recordar esa misión, esa elección, y pusieron ahí en práctica esa reafirmación del Señor, y ya no, ellos fueron los mensajeros para recordarles a todos que el Señor estaba vivo, su mensaje sigue latente, seguía en esa época y sigue latente, que esa piedra angular que ellos pretendieron que habían eliminado, estaba ahí, más fuerte que nunca y más fuerte a través de ellos. ¿Y qué tal que si yo, Nancy, me convenzo y ya de una vez digo, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, envíame a mí, Señor, dame esa fuerza que él hace rato me la está diciendo, aquí está, y yo tal vez le hago el quite para ir y gritar al mundo entero que el Señor está aquí, está entre nosotros, quiere salvarnos a todos y mostrar que el fruto de ese encuentro personal con Él es para todos. La cuestión es de aceptarlo y de lograr motivar a las personas a que se dejen encontrar, se dejen amar y logren tener el encuentro personal con el Señor. Gracias, Rosita. Gracias, Nancita. Adelante, Celi. Gracias, Rosita. Muy buenos días, comunidad. Muy buenos días a todos los hermanitos que en este momento siempre abrazan la palabra del Señor y nos escuchan diariamente. Bendecido día para todos ellos. Bueno, hoy encuentro a través de las lecturas que nos presenta la iglesia, como decía el Papa Francisco, vivamos la alegría del Evangelio, vivamos la alegría de las octavas de Pascua. Cuán maravilloso el Señor nos está mostrando su presencia divina, cómo se manifiesta en hechos humanos,
donde los humanos, ¿por qué ponemos en duda las palabras del Señor? Veo a través de esta primera lectura cómo el testimonio de aquel lisiado sigue creciendo, creciendo, creciendo y aumentando, como se dice, la fe del pueblo de Israel. Pero aún así, no falta el mal, ese egocentrismo de aquellos jefes de guardia, de aquellos del templo, de esos saduceos, porque los saduceos no creían en la resurrección. Pero ante el testimonio de Jesús, de ver un lisiado que se curó en nombre del Señor, aún así, la testarudez humana, ese cerrajo del cerebro de aquellos que vieron a Jesús y que creyeron en él y en su nombre, porque esa obra del Señor no puede continuar. Es tanto el dolor y la angustia cuando cada uno de nosotros, a pesar de lo que vemos, nos dejamos llevar de aquellos que también están negando al Señor. Hoy la palabra a través de la primera lectura nos está presentando. El Señor está vivo y lo sigue haciendo. Muchas veces cuando nos damos cuenta nosotros que hemos recibido bendiciones, ¿en nombre de quién lo hacemos? Pues en nombre del Señor, porque en Él pusimos nuestra fe y nuestra confianza. Asimismo nos lo manifiesta tanto el Salmo, porque nos está diciendo que el Señor es la piedra angular que desecharon los arquitectos y ahora es esa piedra en la cual nosotros como cristianos estamos cimentando la iglesia de Cristo. Maravilloso, porque también nos lo confirma a través del Santo Evangelio. Como sus palabras, a pesar de un silencio humano, han comprendido a través de aquellos discípulos que el Señor sí está vivo, pero ya van entendiendo en este proceso de resurrección, cómo el Señor se va manifestando en cada corazón. Ellos ya van asumiendo que el Señor está vivo. A veces nosotros nos toca como repasar, repasar y volver a repasar tantos hechos, tantas palabras para poder intuir en nuestra mente, para poder grabar en ese corazón que el Señor lo tenemos vivo, que el Señor se ha manifestado, que su palabra sigue creciendo y extendiéndose a través de toda la historia en el mundo. Amén. Gracias, Rosita. Gracias, Miseli. Adelante, Gracielita. Gracias, muy buenos días para todos. Bueno, acá en esta lectura nos deja ver en la primera lectura esa humildad, ¿cierto? Esa humildad de nuestro Señor, que Él sigue dándonos ese amor y ese amor lo refleja y nos ha enviado todos estos días en el mensaje, en el Santo Evangelio, ese amor que Él tiene tan grande para con nosotros. En esta primera lectura nos deja ver cómo Pedro, ¿cierto? Después de este pueblo y de estos sacerdotes que no creen en la palabra del Señor, pero Pedro, mira, se llena del Espíritu Santo y les habla a estos ancianos, ¿cierto? Les habla del favor que hizo con este enfermo. Y mira, aún así, a veces a nosotros nos hablan de nuestro Señor y lo pone uno en duda, ¿cierto? No podemos seguir en este proceso. Ya cuando nosotros estamos encaminados al camino de nuestro Señor, ¿cómo nosotros podemos devolvernos, ¿cierto? Echarnos atrás. No. Él cuando nos habla es que hacemos todo el bien y que lo hagamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque la verdad, sin Él nosotros no somos nada. Pongámoslo en primer lugar a Él. Como también nos deja ver en el Salmo, Él nos dice el de la piedra angular, ¿cierto? La piedra que desecharon los arquitectos. Démosle siempre gracias al Señor porque Él es bueno, porque es eterno, porque es nuestra misericordia, Él es nuestro amor. Dámonos cuenta una vez más, sigámoslo a Él, ¿cierto? Con ese amor, con esa alegría, con esa paz, con esa misericordia que Él nos regala siempre. Y en el Santo Evangelio nos damos cuenta una vez más, es la tercera vez que Él se aparece a sus discípulos, ¿cierto? Porque
en ese tiempo se fue Simón Pedro a pescar y los otros compañeros también le dicen, vamos. Una vez más, me doy cuenta también que nosotros seguimos, algunos seguimos ciegos, ¿cierto? Seguimos dormidos y eso no es lo que el Señor quiere. Él quiere que seamos vivos, es que llevemos esa palabra, que vayamos a evangelizar esa misión como Él también la hizo. Él nos da ese ejemplo de ir a misionar, de llevar la palabra de Dios, de ser pescadores, pescadores de la palabra de nuestro Señor. Cómo es de bonito ese mensaje, porque Él se presenta con esa humildad, esa sencillez, ese amor. Tantas personas lo quisieron tanto agarrar para hacerle daño, pero no era la hora como Él lo decía. Entonces, ese mensaje es hermoso, cada día Él nos lo deja. Entonces, nosotros acerquémonos una vez a nuestro Señor, pesquemos, llevemos de corazón ese amor, esa paz, porque esa paz que Él nos da a diario, cuando llevamos esa paz, nosotros, dentro de nosotros somos livianos, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de nosotros, debe salir eso de adentro, del amor de Dios, porque de lo contrario no podríamos llevar ese amor de Dios cuando nos salen palabras diferentes a eso, al amor, a la paz y a la misericordia. Como decía el Santo Papa, una frase tan bonita que vi por ahí, siempre lleven la llave y esa llave no es para guardarla dentro del bolsillo, hagámosla mover, hagámosla vibrar, hagámosla llevar a todos los corazones de tantas personas que a veces no la conocen y esa llave es la oración. Entonces, no nos desprendamos de esa oración de Dios, de ese mensaje que el Señor siempre ha querido enviar para nosotros y para el mundo entero. Amén. Amén. Gracias, Gracielita. ¿Alguien más? Sí, Rosita. Dale, Adelante. Danis. Sí, buenos días, Dios les bendiga. Hoy el Señor me llena de mucho amor y lo que me enseña, lo de que hoy que lo que los arquitectos desecharon, hoy es la piedra angular. Qué bonito porque ahí nos enseña ese amor nuestro Señor Jesucristo, de que estas personas sabiendo quién era y por el temor quisieron acabar, pensaron que ya lo destruían y que ya. Pero qué bonito porque no, Él ahí nos está diciendo, Él murió por todos nosotros los pecadores y que ahí Él sigue vivo y sigue esperando que nosotros busquemos, que busquemos de verdad con fe, en el amor de Él. Y también en esa lectura de donde Pedro cuando estaba pescando, ahí me enseña las tres frases importantes, que es el fracaso, el asombro y el amor. Que cuando estaban pescando, que toda la noche no hicieron nada, ahí estaba el fracaso. Cuando ya nuestro Señor que empezó ahí, Él empezó ahí a predicar y que cuando le dijo a Pedro que echara la red mar adentro, ahí vino el asombro porque con todo esos pescados y todo, porque llenaron hasta varias barcas. Qué bonito entonces ahí. Y el amor, pues con todo lo que él estaba haciendo ahí, todo lo que enseñaba, todo esto nos enseña que por más con circunstancias como lo que de pronto yo he vivido ahorita en mi misión cuando llegué, ahí vi el fracaso, no, porque bueno, sí, el fracaso cuando uno le dicen y empieza ese entonces a tambalear y no lucha por lo que Dios quiere, sino se deja y ahí se queda. Pero bueno, eso me enseñó que ya el fracaso, ahí Él está para ayudarme. En el asombro, pues que uno de las personas que menos cree, que son los que más lo juzgan, que es la familia. Entonces, bueno, y el amor, pues que ahí lo tenemos todo con Él, que siempre estemos firmes para no caer, porque si a Él lo juzgaban, siendo una persona limpia, un verdadero
ser que, ¿verdad?, no vino sino a perdonarnos. ¿Por qué no podemos nosotros entonces buscar ese perdón para la salvación? Amén. Gracias, amén. Ruquita creo que estaba por ahí. Sí, mi Rosita Bella, buenos días para todos, Dios les bendiga. Ruquita. Bueno, en lo del Evangelio, en el último versículo que dice que la salvación solamente viene del Señor, por medio de Él, y que Él es la piedra angular, y Él, o sea, la piedra angular sabemos nosotros, pues que es la iglesia, y sobre la iglesia es es el centro, Cristo es el centro. En esta semana que los apóstoles se centran, y cada uno de nosotros como cristianos creyentes nos centramos en la muerte, y sobre todo nos estamos centrando esta semana en la resurrección del Señor, porque Él no se quedó ahí en la tumba. Él no está muerto, como dice la canción, Él está vivo. Y vemos aquí cómo el Señor se les presenta a los apóstoles, ya van 3 veces, y se sigue presentando no solo a ellos, sino a todos. Qué bonito cuando nosotros entendemos y vivimos esa resurrección de Jesús. Qué bonito qué maravilloso cuando nosotros entendemos claramente, como en este último versículo, que no hay salvación sino por medio de Él, que Él es el camino. Él lo dice en su palabra cuando Él predicaba: yo soy el camino, la resurrección y la vida. Que nosotros podamos entender esto. Y que nosotros entendamos que no, bajo el cielo no hay otro nombre dado a los hombres, como también lo dice la palabra, para ser salvos, cada uno de nosotros. Nosotros hemos sido salvados, hemos sido justificados por Él. Y ahora Él se nos sigue presentando como en esta misión que le ha dado a Pedro, que es la iglesia también, cabeza de la iglesia. Y que también me llama la atención cómo Juan, el discípulo amado, puede reconocer a Jesús. Lo reconoce y le dice a Pedro: cuando nosotros reconocemos a Jesús y podemos decirle al otro que nosotros, porque en esta semana también se habla de ser testigos desde la resurrección del Señor. Muchos fueron testigos, y nosotros también aquí en este momento somos testigos. Entonces, Él, como lo decía la palabra del Señor, Él es la vida eterna, o sea, no hay a dónde ir más sino solamente Él. Todo es posible a través solamente de Cristo. Cuando les dice remen mar adentro, nos está invitando a cada uno de nosotros a esa misión que fue dada, vuelvo y lo repito, valga la redundancia, que es que nosotros no nos quedemos en la orilla, que nosotros vayamos mar adentro y cumplamos esa misión, no nos quedemos ahí como espectadores, sino que nosotros vayamos más allá, o sea, contracorriente. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos que vivir contracorriente. Es la esperanza que Él nos ha dado. Él es lo que cada uno de nosotros tenemos que llevar, no solamente vivirlo, sino llevarlo a los demás. Y porque, como lo dice también la palabra, ¿a quién iremos? Como se lo decía Pedro al Señor: si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y también le decía: y nosotros hemos creído y que tú eres el Hijo de Dios. Y en esta resurrección, en este encuentro personal con el Señor, nosotros hemos creído. Las mujeres creyeron, los apóstoles creyeron, y todo esto se está dando para que los demás también lo conozcan. Esta pesca milagrosa es la invitación a cada uno de nosotros para llevar la palabra del Señor, para mostrar a ese Jesús resucitado. Yo creo que en esta semana de resurrección y en este tiempo en que vamos a ver al Señor después de la resurrección, que lo podamos vivir, ese Jesús resucitado en nuestras vidas. Eso es lo importante, que no nos desviemos del camino y que centremos solamente nuestra mirada, nuestro corazón en el Señor. No hay más a dónde ir. Amén. Dios les bendiga. Un abrazo. Gracias, Ruquita, amén. ¿Alguien más? Yo, Claudia Jiménez, buenos días. Adelante, buenos días. Aquí en la primera lectura, claramente Pedro y Juan les habla a los sumos sacerdotes y a los jefes del pueblo.
Aquí en la primera lectura, claramente Pedro y Juan, después de ser interrogados por los altos jefes del pueblo, se defienden diciendo que no hay ningún delito hacer el bien a un enfermo, sanarlo, que ellos todo lo que hacen, lo hacen en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y nos tiene que quedar pues claro de que lo que hagamos sea en nombre del Señor, de Jesús, que nosotros podemos sanar, podemos liberar, que cuando en la mañana de pronto nos levantamos, lo primero que todo sea poner todo en las manos de Dios, hacer una oración por de pronto un hijo que está pasando una calamidad o de pronto un hijo que está mal, que está por malos caminos, se puede hacer oración en nombre del Señor y Él nos va a escuchar. Claro está que sea con una fe y un amor profundo por el Señor. Tenemos que hacerlo con muchísima devoción, que Él puede orar en lo que le pedimos, que es lo que queremos hacer en su santo nombre. Y todo lo que le pedamos a Él con fe, realmente pues Él no lo va a regalar. Igualmente también podemos, apenas nos levantemos, poner todas las manos del Señor, bendecir el día, bendecir el trabajo, bendecir cada cosa que hagamos en cada momento, que siempre esté el Señor ahí presente. Y en el Evangelio, que así como Jesús hizo milagros con Simón y Pedro, de que hicieran una gran pesca, pues así también lo puede hacer con nosotros. Si creemos en Él, si confiamos en su infinita misericordia, ante cualquier adversidad, dificultad que tengamos en la vida, porque para Dios no hay nada imposible, si lo ponemos en las manos de Él, si todo lo ponemos para que Él sea el que obre en cada cosa que hagamos, Él va a orar, Él lo va a hacer. Entonces aquí la invitación es para que no nos desesperemos ante nuestras dificultades, que siempre busquemos de Dios, que no nos encerremos en pensar en la amargura, en la desilusión, en buscar otros caminos, en buscar otras soluciones que no están nada con Jesús. Entonces, simplemente la solución está arrodillarnos ante Dios nuestro Señor y suplicar con mucha fe y devoción que Él acudirá a nuestro auxilio. Entonces, este es mi compartir. Muchísimas gracias. Gracias, Claudita. ¿Alguien más? Rosita, buenos días. Yo quiero decir una cosita. La Adelante. Sagrada Escritura hoy me hizo pensar en la fidelidad, en la lealtad de nuestro Señor Jesucristo con su pueblo, en ese momento con sus apóstoles y ellos con Él. A eso estamos invitados nosotros también. Amén. Amén. Gracias, Dorita. ¿Alguien más? Sí, Rosita. Adelante. Muy buenos días, comunidad, aunque acabo de entrar. Buenos días. Pero sí, el Señor quiere a través de su palabra que realmente no nos quedemos quietos, que Él ha resucitado, Él ya no está muerto. Él le hace quitar las vendas a estos apóstoles, aunque alguno lo reconoció, por eso Pedro, que estaba desnudo, como nosotros nos puede coger descuidado, se viste, o el Señor permite y lo reviste, y reconoce, quita las vendas de estos hombres y puede reconocerlo. Qué bonito cuando se reconoce en la fracción, cuando bendice ese pescado, puede ver, nosotros también abrimos nuestros ojos cuando fracciona allí en la Eucaristía, se fracciona y se entrega. Qué hermoso que no solo nosotros, sino muchos podamos reconocerlo a través de esa fracción, a través de un compartir en nosotros en comunidad. Yo escuché a Norman que lo decía, se ha dejado. No hemos vuelto a compartir. Ese compartir es hermoso. Ese compartir no solo nos une a todos. De pronto estamos un poquito desunidos. Entonces nos une más con Él. Nos une en su amor, en su presencia. La invitación que siento hoy es esa unión, que todos nos unamos, que verdaderamente podamos compartir con Jesús unidos. Y también que Él es, como dice el Evangelio,
dice el Evangelio que Él es la piedra angular, sí, claro, Él es el centro que muchos, y quizás hasta nosotros, hemos rechazado. Pero pues ahorita ya con la gracia del Espíritu Santo nosotros hemos podido recobrar esa gracia y verlo. En ese encuentro que el Señor se hizo contigo y conmigo, hemos podido reconocerlo y ver esa piedra angular en medio de nosotros. Y en el Evangelio, qué bonito porque ya el Señor nos ha dado como esa de que ya no vamos a pescar como Pedro, sino que ya nos envía a entrar, nos invitó a subir, ya nos ha invitado a nosotros poder estar con otros adentro, no a la orilla, sino adentro en esa pesca y a buscar esos hijos que Dios anhela que sean recuperados, que vuelvan a la luz, que puedan saborear esa fracción, ese Jesús vivo y resucitado en ellos y en cada uno de nosotros. Amén, muchas gracias. Gracias, Amparito. Les voy a compartir lo que me puso a mí el Señor. Yo veo eso de aquella noche en el Evangelio, de aquella noche que no cogieron nada, pero ¿qué pasó? Pedro dijo, me voy a pescar. Él no dijo, Señor, voy contigo, Señor, tal cosa, y los otros también dijeron, bueno, ellos iban a ir con él, pero no contaron con el Señor, por eso no pescaron nada, por ellos se fueron solitos a su criterio, a su esto, y se les olvidó el Señor. ¿Cuántos de nosotros también muchas veces se nos olvida el Señor y decimos, vamos a hacer, voy a ir, voy a traer, voy a no sé qué, pero nunca contamos con el Señor? Hay algo que yo le digo a mi hijo mucho, al que tengo acá, porque tengo 3, pero pues a ellos saben, pero ellos también más. Y yo le digo, nunca hagan nada sin el Señor, porque uno se equivoca, uno eso, pero el Señor no. Entonces es eso, ellos se fueron y toda la noche, imagínense, toda la noche pescando. Y vieron cuando él llegó a la orilla y les dijo, cuando ya al amanecer, que si tenían pescado y no lo reconocían todavía, hasta solo el apóstol amado. Porque ellos yo me imagino que llegaron como normal los pescadores a las orillas y lo primero que buscan es la gente esperando que lleguen para comprarles el pescado, pero como no tenían nada y no reconocieron al Señor, y vea, el Señor sí estaba ahí, el Señor fue el único, el apóstol amado. Entonces es de eso, que no se nos olvide que el Señor, si contamos con Él, todo es posible en todo lo que nosotros hagamos, y el Señor pues sabe si nos conviene o no, pues nos lo va a dar. Porque por nuestras fuerzas nosotros no podemos hacer nada, es por la fuerza del Espíritu Santo, de Jesús, que Él nos guía, Él nos ayuda y podemos hacerlo. Porque si podemos decir yo voy a hacer, yo voy a esto, no, eso no lo podemos hacer. También vemos en la primera lectura que Pedro, pues Pedro, ¿qué hizo? Pedro sacó esa fuerza, pues a pesar de todo lo que ellos hacían, su predicación, todo, y vemos que Pedro era miedoso. Conocemos al principio que Pedro no hablaba, pero él sacó ánimo porque ¿quién le dio la fuerza? Pues el Espíritu Santo. Le dio esa fuerza para contestarle a los sumos sacerdotes, a los que estaban ahí como juzgándole, a lo que los iban a, bueno, ¿y usted por qué hace eso? ¿Usted por qué? Todo eso, pero él tuvo fuerza y les dijo, fue con la fuerza de Jesucristo, con su Espíritu Santo, que yo hice eso para sanar. Y él no dijo yo sané, yo eso, sino les dijo que por qué lo estaban acusando, si él estaba haciendo una obra buena, no estaba haciendo nada malo. Él lo estaba sanando a esa persona, estaba ayudando, entonces él tenía su corazón tranquilo, y en el nombre de quién, pues él dijo de Jesús, de Jesucristo, que era el Señor, que lo habían crucificado ellos mismos y todo, y él no le dio miedo, no sintió miedo al hablar, no sintió miedo, y muchas veces nosotros sentimos miedo porque vamos solos. Cual no pedirle ayuda al Señor, pues el Señor es el que va a hablar a través de nosotros y no va a sentir miedo, así como hizo Pedro, a decirle
a los que lo estaban juzgando a sabiendas que de pronto lo iban a meter a la cárcel peor, le iba a ir peor, pero a él no le importó porque no sintió miedo y los pudo decir. Y vemos en el Salmo que el Salmo es el Señor quiso quien lo hace, con quien lo ha hecho. El Señor es el que hace las cosas. Ha sido un milagro patente. Vemos que todos nosotros, todo, el hecho de nosotros nacer, el hecho de estar aquí, el hecho de caminar, de respirar, es el milagro del Señor. Que no busquemos milagros extraordinarios, porque mucha gente va a los milagros extraordinarios y no solamente a darle gracias al Señor por el hecho de caminar, respirar y estar vivos, compartir con los que uno ama. Este es el día que hizo el Señor. Todos los días los hace el Señor, todos, que no se nos olvide que no solamente pasó la Semana Santa y todo el mundo fue a la iglesia, que sigamos haciéndolo buscando al Señor en la Eucaristía, que es su cuerpo y su sangre, que no dejemos que, ay, sí, vamos a comulgar o que vamos a esto, que porque ese es el Señor y ya se nos olvida que Él siempre, a toda hora y en todo momento lo tenemos al lado. Que sea nuestra alegría y nuestro gozo, como dice el Salmo, pero diario, que sean todas las 24 horas y todos los 360 días del año, no solamente un momento, o por la Semana Santa, o porque, ay, sí, el Señor lo crucificaron y pobrecito, y tal cosa, pero entendemos que no solamente es eso, el Señor va a estar siempre con nosotros y no nos abandona. Sí, contamos con Él y tenemos la fuerza y la energía para seguir, pero solo con el Señor. No como hizo Pedro, que él fue solito y ya no sacó nada de pesca, no pudo pescar, no pudo hacer. Y así nos pasa muchas veces cuando le hablamos a nuestros hermanos que nos necesitan de que le hablemos del Señor. Entonces, con la fuerza de Él, ir siempre. Amén. Normita, ¿será que nos puede compartir? Gracias, Rosita. Nuevamente muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Amén. Vemos en el Evangelio que el Señor repite un milagro, repite la pesca milagrosa. Pero antes de repetir el milagro sucede algo inaudito. Y es que Pedro, que ya había pasado por ese milagro, que ya había vivido esa experiencia, que ya era pescador de hombres, porque la primera vez fue cuando el Señor lo llamó a ser pescador de hombres, que ya era discípulo, que ya era apóstol, que ya tenía un camino, que ya había convivido con Jesús 3 años y todo lo demás, le dice a sus compañeros, me voy a pescar. Y la pregunta de siempre, ¿qué tenía que ir él a hacer allá? ¿Acaso ya no tenía una misión? ¿Acaso ya no tenía un servicio? ¿Acaso ya no tenía una comisión dada por Dios? ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros que el Señor nos ha llamado, que ha puesto su mirada en nosotros y nosotros vamos regresando a donde estábamos antes de conocerlo a Él, antes de haber tenido una experiencia con un Cristo vivo resucitado? Entonces, es difícil que Pedro haya tenido que repetir, tenido que volver a tener el milagro. Y aún más inaudito, cuando el mismo Pedro no se da cuenta que es lo que está sucediendo, sino que es Juan el que le tiene que decir, es el Señor. Es el Señor. Y entonces como que, o sea, Pedro dice, oiga, pero yo sí soy bien. Y es que hace lo que hace, que se tira desnudo al agua y todo lo demás. O sea, porque es totalmente ilógico. Pueda que suceda, ¿no? Pueda que suceda. Dice la palabra de Dios que el que toma el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. También dice la palabra que no se le puede servir a dos señores al mismo tiempo porque se le termina sirviendo al uno y no al otro, o viceversa. Entonces,
A Pedro parece que le estaba sucediendo eso, se le había olvidado quién era. Y la pregunta es, ¿será que a nosotros se nos ha olvidado o se nos ha podido olvidar quiénes somos? ¿Quiénes somos? Porque podemos ser una cosa como criaturas. Como criaturas el Señor nos ha dado unas características propias, unos temperamentos con unas fortalezas y unas debilidades. Pero también a nivel espiritual somos. Y tal vez sería bueno que hoy hiciéramos la tarea y nos preguntáramos quiénes somos desde el contexto espiritual, desde nuestra relación con Dios. ¿Quiénes somos? ¿Se nos ha olvidado quiénes somos? En la primera lectura, entonces, ya Pedro como que recapacitó, han sanado al paralítico de la Puerta Hermosa y ahora está dispuesto a darlo todo. Ahí hay un proceso de conversión, ahí hay un cambio. Y, y lo cuestionan pues, los maestros de la ley y en particular los saduceos. ¿Y por qué lo cuestionan y por qué resalto aquí la palabra o el término de los saduceos? ¿Por qué resalto este grupo de personas? Porque los saduceos no creían en la resurrección y ellos estaban predicando la resurrección. Y me pregunto yo, ¿será que nosotros predicamos la resurrección de los muertos? ¿O nos hemos dedicado solamente a predicar bienestar, prosperidad, sanación, liberación? Yo creo que eso nos tendría que diferenciar de muchos otros. Por eso es tan importante cuando prestamos el servicio, cuando hay exequias, cuando hay difuntos, porque prácticamente ese es el único momento en el que se nos da la plena oportunidad y la plena libertad de hablar sobre la resurrección de los muertos. Por lo demás, casi nunca hablamos de la resurrección. Y por eso estaban siendo juzgados, no solamente por el milagro que habían hecho, están siendo juzgados por predicar la resurrección en el nombre de Jesucristo. A mí me parece muy importante que también evaluemos eso. ¿Qué es lo que estamos predicando? ¿Qué es lo que le estamos enseñando a la gente? ¿Solamente le estamos diciendo que se vuelvan al Señor para que les vaya bien? ¿Para que se sanen? ¿Para que sean felices? Sí, claro, eso puede ser cierto, pero eso es una verdad a medias. Y no se nos puede olvidar que una verdad a medias es una completa mentira. Si el Señor nos ha llamado a ser felices en este mundo, en esta tierra, y ese es su plan original, no se nos puede olvidar que eso lo hace el Señor para que también alcancemos la felicidad en el cielo, en la vida eterna. El milagro no es solamente la pesca, el milagro no es solamente haber sanado el paralítico, el milagro es que podamos comprender y entender con plena y absoluta claridad que el Señor nos ha llamado para ir al cielo. Seguimos con el tema de los signos, que me ha parecido tan importante. El Señor le repite el signo a Pedro de la pesca milagrosa, se lo repite. No hay ningún problema en el Señor en repetir un signo, como de pronto para nosotros es repetitivo la Eucaristía o la confesión. Son signos que se repiten y pues para el Señor no hay ningún problema en repetirlo. Lo que decía Amparito es interesante. Se sienta a comer con ellos. Crear ambientes fraternos en los grupos de oración, crear ambientes de amistad fraterna es importante. Es importante y es conveniente. Sin que eso se vuelva una reunión para crear chismes, comentarios, murmuraciones, habladurías.
Sigue, Rosita, porque creo que se le cayó la señal a Norma. Pues la invitación, lo que decía Normita, es eso, a tener esa fraternidad, pues sí, decía Amparito que no, pues que no volvimos a hacer nada de eso, antes se hacía más seguido o al menos una vez al año, pero chévere que el Señor, así como en su palabra, nos invita y Él llegó Él les puso a hacer el pescado, a, el pan, lo partió. Que no se nos olvide también que de verdad tengamos ese corazón dispuesto, ese amor por el Señor para que podamos reconocerlo y no nos pase como que solamente el discípulo amado, sino que seamos todos en cualquier detalle, en cualquier cosa que el Señor nos ponga, ahí está, es obra del Señor y no de nosotros. Que no digamos nosotros, uy, es que yo lo hice, uy, es que nos echemos como el elogio de uno, no, es el Señor. Entonces, démosle gracias, vamos a orar, a darle gracias al Señor por esa palabra que nos regala hoy. Te pedimos, nos ayudes a poner en práctica, Señor, tu palabra que nos invita a ser observadores atentos de la realidad, que descubramos su voz en ella y que nuestros compromisos vayan siempre en la línea de la reconciliación y la justicia, del amor, de tener esa tolerancia, esa convivencia con los demás y ayudarlos a no solamente ver que por el milagro o por la acción que el Señor haga, sino por mucho más allá, por salvarnos, por tener ese espíritu más tranquilo y cuando nos toque llegar del Señor, al menos no vayamos con tantas cargas a cuestas como el mendigo. Amén. También con la mamita María que nos ayude a tener esa paciencia, ese caminar, ese de todos los días, así como es ella, como nos dejó, que ya no se cansaba, ella siempre estaba ahí perseverando y nosotros nos cansamos muy fácil. Entonces pidámosle también a la mamita María que nos ayude a ser perseverantes. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que Para que seamos seamos dignos, fieles y constantes a su Hijo. Amén. Amén. Que por la gracia del Espíritu Santo podamos ser fieles a Él en la oración, en el servicio y en alabarlo, en glorificarlo siempre. Amén. Amén. Para que perseveremos pidiéndole al Señor la gracia y la firmeza del Cristo resucitado, del Señor que ha vuelto hacia nosotros su mirada bondadosa. Amén. Amén. Para Para que que prediquemos con nuestras palabras, con nuestros actos a un Cristo, a un Jesús vivo, resucitado, y asumamos nuestra misión. Amén. para que con la gracia del Espíritu Santo nos sintamos necesitados de su amor, de su presencia, que todos los días reforcemos esa oración, esa comunicación con Él, para que podamos recibir la fuerza y poder estar siempre en su presencia. Con Él solos no podemos, pero con Él lo podemos todo. Amén. Amén. Así es. Que con el Espíritu Santo nos ayude a que no se nos olvide todos los milagros que el Señor hace y, como decía Norman, que ese ejemplo que el Señor tenía con Pedro, que ya había pasado, ya le había dicho de la pesca y a él se le olvidó, que nosotros no seamos olvidadizos de lo que el Señor nos ayuda y nos hace diarios y después ni nos acordamos del Señor de eso. Amén. Que para con la fuerza y el Espíritu Santo y el amor de Dios y junto con Mamita María busquemos siempre ser esos discípulos que Dios quiere para lograr nuestra salvación. Amén. Amén. que con el Espíritu Santo, ese amor tan grande que Él nos tiene, que nos muestres. Yo le pido a ti, Papito Dios, que me enseñe a llevar estos signos de amor para seguir tu palabra y su mensaje. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde.
Amén. Que el Señor levante su rostro sobre nosotros y tenga misericordia. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invitación para todos los días de los grupos presenciales. Hay de lunes a sábado en diferente parte digamos, de la ciudad, desde afuera de la ciudad. Tenemos los lunes en Subia, Fusagasugá, martes en Ricaurte, miércoles en San Cristóbal Sur, el jueves en Castilla, los viernes en La Arbolizadora y en Bosa. El sábado en el norte están las direcciones, el horario para que de verdad los que puedan estar cerca y quieran participar, aprender más del Señor y asimismo sentir al Señor, porque uno solo no. Así tiene esa formación y puede hacerlo también para ser ese misionero que el Señor quiere que seamos todos. Amén. También el rosario esta tarde a las 3 de la tarde está la coronilla de la Divina Misericordia. Para los que quieran participar, pueden conectarse y participar y poner sus intenciones ahí. Cada día se ora por una intención diferente. También invitación para la Fórmula 1 que se va a realizar. Está el día, los días que son 20, 21 y 23 y 22 de junio. Se pueden inscribir, puede estar en el flyer, puede ver para poderse inscribir también ahí y participar, que son de los jóvenes. Muchos jóvenes son desorientados y todo eso les va a servir muchísimo. Entonces, invitación importante porque en esa edad es muy difícil poder ayudarles, entonces eso les puede servir muchísimo. Entonces, invitación grandiosa que no se hace seguido, sino de vez en cuando y aprovecharla y no perderla. También agradecer todos sus aportes que puedan hacer en el NECI de Milena Bermúdez. Puede ser grande, poquito, mucho, lo que sea, el Señor va a bendecir eso grandiosamente porque es para su obra. En el NECI de Milena Bermúdez, 301-551-2161. Y mañana, otra vez nuevamente, invitación a las 8 de la mañana. Nos encontramos para ese desayuno agradable y esa fuerza que el Señor nos da las 24 horas mientras volvemos al día siguiente. Amén. Muchas gracias para todos. Un bendecido día para hoy y un abracito.